El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. La lucha de los obreros contra situaciones de injusticia fue el germen del movimiento obrero, que se concretará en la Asociación de Campesinos y Obreros, con el fin de conseguir una mejora de su situación. Se inició en Inglaterra cuando surgió la revolución industrial. Una de las primeras consecuencias fue la creación de fábricas en las que buscaba rentabilizar al máximo la producción, por lo que había un exceso de mano de obra disponible para trabajar. Al no existir ningún tipo de legislación que regulase la actividad industrial, los trabajadores se veían obligados a realizar unas jornadas de trabajo de más de 12 horas. Los niños también trabajaban y además era uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente inferiores a los de los adultos. Se inició. Las condiciones socioeconómicas que se imponen en Europa tras el éxito de la revolución industrial son reflejo de la nueva situación económica que marca el industrialismo. Los objetivos de los movimientos obreros es humanizar y velar por los derechos de los trabajadores, ya que estos se exponen muchas veces, aún en la actualidad, a condiciones precarias con bajos salarios y extensas horas de trabajo. Los movimientos obreros han logrado a lo largo de la historia que las empresas los tomen como parte fundamental de su desarrollo económico. Por otra parte, han logrado que la legislación estipule una serie de leyes que defiendan y velen por sus derechos. También los movimientos obreros se han visto manchados por el mal comportamiento que tienen algunas personas frente a la autoridad y frente a las construcciones que hay alrededor de donde hacen sus marchas. Esto desprivilegia todos los logros que han tenido a lo largo de la historia los movimientos obreros, ya que la comunidad los cataloga como unos ladrones y como unos vándalos. En 1776, Adam Smith publicó su obra Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, siendo esta la base teórica del capitalismo, dando lugar al denominado liberalismo económico. Se reconoce que la causa de la riqueza de las naciones es el trabajo. En 1787, en Estados Unidos, se crea la primera constitución escrita aprobada en la historia. La fuerza motriz es aplicada a las máquinas fabriles. Comienza la mecanización de la industria, siendo esta la base de la revolución industrial. En 1791, la ley Le Chapelier es la prohibición de formar sindicatos y asociaciones de obreros y el derecho de huelga en Francia, y esta se mantiene en vigor hasta mayo de 1864. De 1799 a 1800 se hace Combination Acts, y la cual se prohíbe la asociación de obreros en Inglaterra. En 1810, la Iberoamericana es la consecuencia de la extensión de las revoluciones liberales, que comienza el proceso de independencia en Brasil y España. Los primeros en conseguirla serán Argentina, Chile, Venezuela y Paraguay. En 1811, el movimiento ludista antimarxista aparece como reacción de la industria, como destrucción de maquinaria, y su influencia continuó en el campo británico durante la década de los años 30. En 1824 se da la derogación de las Anti-Combination Acts, despenalizan a las asociaciones de trabajadores, los sindicatos son reconocidos legalmente en el Reino Unido, las tensiones contra los asociacionismos de obreros cesan. En 1840 se crea la primera asociación obrera reconocida legalmente, la Asociación de Tejedores de Algodón y la Asociación Mutua de Tejedores de un Socorro Mutuo de Resistencia. Son creadas por los obreros, extendiéndose por toda Europa. En 1844 nace el cooperativismo, la primera cooperativa de consumo que ha tenido éxito, cuando 28 obreros tejedores fundan la Sociedad de Pioneros Igualitarios en Rochdale. En 1848 comienza desde Francia un periodo revolucionario que se va generalizando por toda Europa, como acción conjunta de la burguesía y el proletarismo. Se trata de revoluciones de corte liberal. Se crean los talleres nacionales de derecho al trabajo garantizado por el Estado. En 1855, el capitán general de Barcelona prohíbe las sociedades obreras. El incipiente movimiento obrero español reaccionó con una huelga general, cuyo lema fue "Asociación o muerte". Expresaban así lo más importante en la historia del movimiento obrero: asociación.
En 1857, el 8 de marzo, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. La policía dispersó las manifestaciones, que 2 años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido uno de los termómetros de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. En 1864 se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores. Los sindicatos de clase todavía no eran legales. Se lucha por el reconocimiento del movimiento obrero. En un enfrentamiento ideológico entre los anarquistas y los marxistas, se publica la obra El Capital, de Carlos Marx, junto con su manifiesto comunista. Son las dos obras básicas del denominado socialismo científico o marxismo. Parte del principio general que toda la riqueza la genera el trabajo. En 1868, la Trade Union Congress fue la primera confederación sindical general de trabajadores legal en Inglaterra. En 1872 a 1875 se hizo la disolución de la Asociación Internacional de Trabajadores en un enfrentamiento entre Marx y Bakunin. Es la separación entre los marxistas y los anarquistas. En 1875 nace el SPD alemán. Evoluciona de su origen marxista a la socialdemocracia. Llegará a ser el partido obrero más importante en Europa. En 1879, 25 trabajadores fundaron en Madrid el Partido Socialista Obrero. En 1882 nace en Barcelona la Organización Socialista de Trabajadores de la Unión General de Trabajadores. En 1886, el 1 de mayo, se da la lucha por la jornada de 8 horas, sucesos en Haymarket, en Chicago, por lo que serán condenados y ejecutados injustamente unos obreros. Desde entonces, el 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajador. Nace la Federación Americana del Trabajo. En 1889 se constituye la Segunda Internacional, monopolizada por los marxistas y los anarquistas. Son excluidos de la reivindicación de las 8 horas. La celebración del 1 de mayo es la huelga revolucionaria contra la guerra y el nacimiento de la socialdemocracia. En 1890, en España, se establece el sufragio universal masculino. En 1900 nace el Partido Laborista Inglés, en torno casi exclusivamente al sindicalismo de la Trade Unions. En este partido van a convivir marxistas, libertarios, socialdemócratas y cristianos. En 1907 se constituye en Barcelona la Organización de Trabajadores Solidaridad Obrera. En 1910 se da la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, fracaso de la Segunda Internacional, a la postre del internacionalismo obrero. Los partidos obreros nacionales votan a favor de la guerra. Los intereses de la nación van a prevalecer frente a los de clase. Los pacifistas son eliminados y marginados, y esto es un golpe mortal al movimiento obrero revolucionario. En 1917 se da la revolución bolchevique. Lenin y Trotsky consiguen el poder de Rusia, siendo los bolcheviques un partido minoritario, utilizando a los soviéticos para conseguir el primer país en la historia con gobierno de nombre de obreros. En España se alcanza un pacto de unidad entre los socialistas y los anarcosindicalistas, y un acuerdo para convocar una huelga general en todo el país el 12 de agosto, y este movimiento dura 7 días. En 1918 se da la creación de los sindicatos de industria frente a los clásicos de oficio, fabulosa herramienta de lucha que se pondría muy pronto a prueba. En 1919 nace la Tercera Internacional, creada por Lenin y continuada por la línea de Marx. La Tercera Internacional reunió a los partidos comunistas de todo el mundo, con el propósito de consolidar los vínculos entre los trabajadores y los diversos países. Estaba al servicio de la Unión Soviética en Moscú, que esta fue disuelta en 1989. Este mismo año nace la Organización Internacional del Trabajo en España, conflicto de los canadienses, lo que empezó con un despido por una empresa de electricidad de 8 trabajadores, llegaría a convertirse en una huelga ejemplar de 48 días, que lograría la jornada de 8 horas en España, siendo así el primer país europeo que lo legislaba. En 1931 se proclama la Segunda República Española. Por primera vez en la historia de España, un partido obrero entra al gobierno. En 1936, el golpe de estado de los militares en España. El movimiento obrero español, con sus dos grandes sindicales, ronden masivamente y comienza la guerra civil. Al final de esta, el movimiento obrero español y el último movimiento obrero revolucionario de Europa queda herido a muerte. Su militancia se reparte entre cementerios y las cárceles o el exilio. Los que más perdieron en esta guerra fueron los pobres. En el movimiento obrero
ha ido disminuyendo su participación en muchas de las decisiones de gran importancia en el mercado laboral de manera creciente y evidente. Esto se debe a muchos cambios impuestos en las relaciones contractuales y al posterior crecimiento de la tercerización laboral. Otra dificultad que se le suma al movimiento obrero es el crecimiento del ideario antisindical en los empleadores y una falla en la formalización del proceso de negociación en el sector público. Por otra parte, las estructuras antisindicalistas por parte de grandes empresarios ha creado una gran intimidación directa sobre el movimiento. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical, en los cuales se han infringido los derechos humanos y el derecho a la vida, llegando cerca de 12.500 casos de violaciones de derechos humanos. Entre estos, torturas, persecuciones, asesinatos. Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en Colombia se comete el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo. En Colombia no solo es difícil pertenecer a un sindicato o movimiento por el estigma que esto conlleva, sino que se amenaza a la seguridad y a la vida por pertenecer al movimiento o sindicato. La transformación en la regulación salarial, como el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, cambiando la identidad de los trabajadores y el sentido de pertenencia con las empresas, el incentivo de la búsqueda para disminuir los costos de contratación por parte de los empleadores. La falta de un contrato formal con prestaciones sociales que garantiza un contrato de estabilidad laboral. Esto minimiza el papel que juega una organización sindical de cualquier empresa. El auge de los contratos por prestaciones de servicios y otras contraestrategias que impiden que los trabajadores se agrupen y se vinculen en contra de una empresa. El movimiento obrero desde sus duros orígenes hasta la época en la que vivimos ha sido fundamental para lograr el completo desarrollo de un país tanto a nivel económico, político y social, ya que esto fue logrando que todos crecieran un poco equitativamente y que no solo se enriquecieran unos pocos a cuenta de otros. También nos parece destacable por encima de todo la capacidad de una organización para definir las necesidades de los integrantes del grupo y de esta manera crear un grupo de presión que se base en las medidas de mejora social, política y económica. Además, es reseñable que la organización en sindicatos implicara su reconocimiento legal, lo que les otorgaría la licencia de ejercer su lucha por los derechos y las igualdades en un ámbito legal. En conclusión, creemos que esta revolución que surgió bajo unos factores determinantes, sin duda han determinado su porvenir consigo, en parte, de llevar a cabo medidas implantadas para frenar la opresión de la clase trabajadora. Y decimos en parte, porque el trabajo continúa y seguirá durante mucho tiempo, ya que en la actualidad podemos observar cómo se va cumpliendo que en la época de la crisis lo primero que se intenta frenar es el crecimiento de los trabajadores a base de despidos, de bajas de sueldos u otros beneficios sociales. En resumen, recortes de todo tipo de clases trabajadoras. Esto, de momento, parece que cambia muy poco en el transcurso de los años. Es lo que debemos conseguir cambiar, eso sí. Lo primero y esencial es la unidad de todos los trabajadores. Cuando decimos la palabra recortes, nos referimos a lo que estamos viendo en nuestro país,
que es lo referente a la sanidad, a la educación, que aunque en otras palabras no afecte, digamos que no afecta directamente al bolsillo de cada trabajador, sí afecta muchísimo porque es un país. Como se ha demostrado, este no crece si no hay una buena preparación para las siguientes generaciones. Y esa oportunidad la pueden tener estas generaciones por sus capacidades y no por su dinero.